Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Esta primera carta del apóstol Pedro es extraordinaria, porque desde el momento que usted le empieza a leer, se da cuenta que hay teología en todo lo que el apóstol Pedro está compartiendo. El capítulo número 1 lo hicimos en dos partes, porque había mucha información que compartir, muchos datos teológicos que el apóstol Pedro empieza a describir en esta carta. Nos ha hablado de la presencia de Dios, nos ha hablado de la grande misericordia de Dios y que esa grande misericordia de Dios nos ha hecho renacer. Y no para una esperanza cualquiera, sino que dice el apóstol Pedro que para una esperanza viva. Dice entonces que hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo porque hemos recibido la salvación. ¿Y por qué dice el apóstol Pedro que hemos recibido la salvación? Porque dice que Jesús resucitó de los muertos. Dice que Dios, el Padre, le levantó de los muertos. Y que desde el momento que Jesús resucitó, se ha confirmado de que Él era el Mesías y que por lo tanto lo que Él prometió es una herencia, pero no como las herencias terrenales, dice el apóstol Pedro, sino que es una herencia incorruptible y nos habla de que nuestra fe también debe de ser probada. Y eso lo dice desde el primer capítulo y que debe ser probada como es probada el oro fino, pero que al final vamos a ser bendecidos por haber sido probados y haber sido hallados fieles en el proceso de la prueba. Dice que hemos creído, dice el apóstol Pedro en el capítulo número 1 también, sin ver a Cristo. Pedro vio a Jesucristo. Los otros discípulos que llamó Jesús vieron a Jesús, vieron al mismo Dios encarnado. Pero Pedro le escribe a estos hermanos que dice que son expatriados, es decir, están fuera de Jerusalén, están fuera de Israel, pero les dice, ustedes sin ver han creído. Y eso nos recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, bienaventurados, es decir, bendecidos los que sin ver han creído. Y eso es extraordinario. Yo les dije, nunca he visto a Jesús, pero le puedo sentir en mi corazón. Y cuando leo la palabra, siento que esto está vivo, esta palabra está viva y es real y edifica mi ser y me confirma que Jesús es real. Si los judíos ortodoxos, ultraortodoxos, los hasídicos se sentaran a leer el Nuevo Testamento y vieran cómo el Nuevo Testamento está conectado con el Antiguo Testamento, caerían de rodillas rendidos adorando a Jesús. Muchos de ellos en la actualidad todavía dicen que fue un hombre loco, que su mente no estaba bien, que no tenía conciencia de lo que tenía. Otros dicen que pues, fue un hombre que quiso ayudar, que fue generoso, que fue amable. Pero hay otros que dicen que estaba loco, que estaba poseído por demonios, como lo dijeron también escribas, fariseos y saduceos. Podemos ver de que el apóstol Pedro nos está contando de todo esto a nosotros acá. Dice que hemos creído sin ver a Cristo. Pero Jesús dijo, más bienaventurados los que sin ver han creído. Y eso es un privilegio extra para nosotros. No le hemos visto, pero sabemos que es real, sabemos que existe, sabemos que Él, así como dijo que se fue a sí mismo, va a regresar también y esperamos esa venida de nuestro Dios Todopoderoso antes que lleguen esos 7 años de la gran tribulación. Los sufrimientos de Cristo nos habla también en esta primera carta y nos dice que los profetas nos hablaron acerca del sufrimiento de Cristo, que los profetas nos dijeron
la forma en la que Cristo iba a venir. Y yo les hablaba de Isaías 53, del sufrimiento de Jesús. Entonces, dice que en el primer capítulo le está contando a estos hermanos, a los que les escribe, de todos estos acontecimientos extraordinarios acerca de Jesús. También nos ha dicho que como hijos obedientes, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos ejemplo y que vivamos conforme a la palabra de Dios. Dice que nos conduzcamos en esta vida con temor y con temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Dice, es decir, cuando dice peregrinación habla de mientras nosotros vivamos en esta tierra, que vivamos conforme a la palabra de Dios, que andemos con temor y con temblor. Nos ha hablado que la forma en la que hemos sido salvos es a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos ha dicho que Jesús era el Cordero perfecto, el Cordero que fue inmolado para redimirnos a nosotros de nuestros pecados, y que todo eso nos hizo renacer por medio de la palabra de Dios, que está básicamente en los últimos versículos, y nos ha hablado también que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Todo eso lo ha dicho en un solo capítulo, pero ahora vamos a ver qué nos dice el capítulo número 2, versículo 1, y sigue el apóstol Pedro enseñándonos acá, y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Después de que nos ha hablado de que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios es viva en el capítulo anterior, en los últimos versículos, ahora nos dice que como esa palabra de Dios es viva, nosotros tenemos que renacer y vivir conforme a la palabra de Dios, y que por lo tanto tenemos que desechar. Es decir, ¿qué hace usted cuando algo ya no le sirve? Lo desecha, lo tira, se deshace de ello porque ya no le sirve, ya no lo necesita, no es bueno para usted, no es agradable. Ya no se diga la basura, ¿verdad? Cuando se nos llena el contenedor de basura, y usted no puede tener mucho tiempo el contenedor de basura dentro de casa, especialmente si cortó pollo, si cortó carne, va a empezar a despedir un mal olor. Entonces hay que sacar eso, hay que desecharlo. Entonces el pecado es como la basura, es algo innecesario en la vida de cada uno de nosotros como creyentes e hijos de Dios. Por lo tanto, eso debe de ser desechado, debe de ser tirado, debe de desaparecer de nosotros, porque dice, hay que desechar toda malicia. Normalmente cuando uno piensa en malicia, piensa en aquel que dice, oh, qué malicioso sos, ¿verdad? Te peinaste bien, te vestiste bien, también lustrados tus zapatos. Casi siempre lo enfocamos en esa manera, pero la palabra malicia se deriva de la palabra mal o de la palabra maldad. Entonces lo que está diciendo acá es desechando pues toda maldad, es decir, todo lo que sea malo, todo lo que sea prohibido por Dios, hay que desecharlo de nosotros. Y describe algunas cosas que dice que son maliciosas o malas, y dice que puede ser todo engaño. Como cristianos ya no podemos engañar, ya no podemos mentir. Hay muchos estafadores de diferentes maneras. Hay gente que se acerca a usted y le dice, oiga, mire, le vendo esta cadena de oro. Pero de repente cuando usted se la pone se empieza a despintar y se la vendieron bien barata, claro, porque no era de oro. Entonces era color dorado, pero no era oro puro. Entonces hay gente que estafa. A mí me estafaron muchas veces, porque uno piensa, pues voy a agarrar barato, ¿no? Pero muchas veces uno viene siendo estafado, viene siendo engañado en los negocios que uno hace. También uno debe tener cuidado, especialmente ahora que somos cristianos, no hacer ningún tipo de estafa. Si va a vender algo y usted considera que el precio que lo va a vender es el justo, aunque quizás parezca un poco caro, pero usted sabe que dio lo mejor para prepararlo bien, para limpiarlo bien, para que esté en óptimas condiciones para que la persona que lo compre, o que compre esa cosa, entonces él puede decir, wow, me hizo una buena venta, está un poco caro, pero me vendió algo calidad. Entonces hay gente que nos puede estafar, pero nosotros, cualquier transacción que hagamos, cualquier trabajo que hagamos, cualquier venta que hagamos, cualquier cosa que podamos ofrecer, debe de ser sin engaño, debe de ser con la verdad. Y por eso dice el apóstol Pedro acá que hay que desechar toda maldad, y parte de esa maldad es engañar a las personas. No podemos ser hipócritas, dice, que no hay que tener hipocresía, es decir, no hay que fingir, no somos actores, somos personas reales. Lo que somos aquí tenemos que ser siempre en todo lugar.
No podemos vivir en hipocresía. Muchas veces puede haber hermanas o hermanos así dentro de la iglesia. Bueno, quizás ya no serían ni hermanas ni hermanos, serían siendo como primos o primas, ¿no? Alguien que todavía está cometiendo engaño, alguien que pretende amarle a uno, pretende cuidarle y actúa en hipocresía, no puede ser una hija o un hijo de Dios. Pero entonces dice acá, hay que desechar toda maldad, hay que desechar todo engaño, hay que desechar todo fingimiento, hay que desechar toda envidia. No podemos decir, ay, es que el hermano si tiene un bonito carro, yo me gustaría tener ese carro, me voy a esforzar para tener un carro incluso mejor que el de él, para que vean que yo también puedo. Eso es envidia. Envidia significa querer desear lo que otros tienen. Y nosotros como creyentes no podemos vivir de esa manera. Tenemos que estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha permitido tener. No podemos tener envidia de los millonarios. Ay, ¿por qué esta gente se logró hacer rica? ¿Por qué esta gente logró obtener demasiado dinero? ¿Por qué esta gente está siendo más bendecida que nosotros? Usted no se preocupe por esas personas. No sienta envidia por ellas, porque cuando usted empieza a reclamarle a Dios de esa manera, es que usted siente envidia por ellos. Dios nos ha bendecido de esta manera, a tener lo que tenemos y eso es todo lo que necesitamos. Y si Él quiere, Él nos lo va a añadir, Él nos va a agregar aún más, pero conforme a su voluntad. No podemos, ningún cristiano, ningún hijo de Dios debe de estar envidiando a otro hermano, a otra hermana, o envidiándole al otro empleado, le subieron de posición y a usted todavía no lo suben. Quizás haya que regular la forma en la que está trabajando para que su jefe también lo mire. En vez de estar teniendo envidia, trabaje mejor para que lo puedan ascender sin tener envidia. Todas estas cosas deben de salir de nosotros. Y también dice, y todas las detracciones, es decir, todas las calumnias. Y esta es una de las cosas en donde entra el tema de la lengua. Es decir, calumnias, es decir, cosas que no son ciertas, cosas que no son verdaderas, pero que nosotros las usamos para poder engañar a los demás, para poder hacerle daño a los demás. Y eso no se mira bien, no podemos levantar un falso. Hay preocupación en las iglesias porque también hay gente calumniadora. Es decir, ni siquiera son ciertas las cosas. O parte de eso era cierto, pero ahora se le ha agregado un poco porque hay que echarle un poquito de sazón, ¿no? Pimienta, condimentos, consomé, para que lo que yo voy a contar sea más llamativo y más atractivo. Hay gente que tiene la capacidad y algunos acusan a las mujeres, pero hay hombres también que son buenos. A mí me ha llamado gente, todo este tiempo de experiencia que hemos tenido en las iglesias, a mí me ha llamado gente y me cuenta cosas. Y yo he llegado a la conclusión, bueno, por respeto, lo voy a escuchar, voy a tratar de comprenderle, pero cuando sean cosas que me cuente y yo considere que son exageradas, no se lo voy a creer, porque ya conozco a las personas. Entonces, varias personas se pueden acercar a mí y cuando me cuentan las cosas, yo tengo que balancear, porque también uno puede ir de inmediato, pararse e ir a reclamarle a alguien y decir, mira hermana, es que el hermano me dijo esto o la hermana me dijo esto y tal vez no era así la situación. Entonces uno debe de hacer un balance en todo. Dice Santiago que la lengua es un miembro bien pequeño, pero que puede generar un gran incendio. La lengua dice que puede servir de bendición, pero también puede servir de maldición. Así de que depende lo que hablamos, eso puede bendecir a las personas o eso puede ser para destrucción de las personas. Por hablar cosas incorrectas, por levantar calumnias, personas han ido a parar al hospital. Personas incluso han muerto. ¿Por qué? Por las calumnias, por haber mentido. Pero el apóstol Pedro está diciendo, ustedes que han nacido por medio del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre, ustedes deben de desechar toda la maldad. Ustedes deben de desechar todo aquello que no es agradable a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, así de que todo lo malo debe de salir de nosotros. Cuando uno viene a los caminos del Señor, Dios lo limpia y le borra automáticamente todos los pecados, porque eso dice la palabra del Señor. Somos santificados, somos justificados y somos regenerados por medio de la fe en Cristo Jesús. Estamos limpios, empezamos a 0 millas,
pero todavía tenemos el instinto de inclinarnos a los pecados del mundo. Hay algunos que luchan y batallan. Algunos van a pasar semanas, otros van a pasar meses luchando todavía con las tentaciones que antes practicaban, con las cosas que antes vivían. Pero es que me siento atado al mundo, me atrae como con un magnetismo y siento que debo de regresar. Y hay una lucha constante en la vida de las personas, pero si nosotros nos acercamos cada vez más a Dios, si nosotros tenemos una verdadera relación con Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar a estar limpios cada día y podamos estar de esa manera preparados para el día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice, desecha todas estas cosas, y ahora el número 2 dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces dice, primero quítate, despójate todo lo malo, pero ahora revístete, es decir, desea, llénate como un niño recién nacido se llena, llénate tú de la leche espiritual. ¿A qué leche espiritual se refiere? El contexto está en el capítulo anterior, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25, retrocedo un poquito. Mas la palabra del Señor, escuche, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro, tomando este contexto, es que lo que nosotros debemos de desear, la leche espiritual a la que se refiere, es la palabra de Dios. El Evangelio de la palabra de Dios, a eso se refiere el apóstol Pedro, dice, desear como niño recién nacido. Si un niño empieza a llorar porque tiene hambre, un recién nacido empieza a llorar, ¿se recuerdan las mamás de los niños sus primeros llantos cuando tenían hambre? Si a un niño recién nacido usted le da un juguete, si a un niño recién nacido usted le da una pieza de oro, si a un niño recién nacido le da un traje nuevo, elegante y se lo muestra, ¿qué de esto quieres? En vez de comida, el niño no va a agarrar absolutamente nada de eso, porque no le importan las cosas materiales. ¿Sabe qué le importa? Alimentarse. El niño está enfocado en tomar su lechita. Así de que cuando el niño es puesto por la mamá en el pecho, ese niño hasta suda. Las mamás recordarán como algunos de sus niños sudaban, se deleitaba tomando su lechita en el pecho de mamá. Y esa es la comparación que hace el apóstol Pedro acá. Así como un niño anhela tomar esa lechita del pecho de su mamá, así ustedes como recién nacidos, como hijos de Dios, como criaturas nuevas en Cristo Jesús, anhelen esa leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no es cualquier palabra, sino que es una palabra que vive y permanece para siempre. También el apóstol Pedro en los versículos, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, en los versículos anteriores al 25, nos ha dicho algo que dijo el profeta Isaías. Dice, séquese la hierba se va a secar, la flor se va a marchitar y se va a morir, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ahora que venía con mi familia viajando para Taft, vi los campos verdes, hermosos, toda la hierba ahorita está en su apogeo, en la primavera casi, ¿verdad? Vi otras partes que estaban cubiertas sobre lo verde con amarillo y vi otra a lo lejos, cerca de uno de los canales, una zona verde y la otra parte llena de morado, como color lila, flores hermosas. Y dije, wow, qué hermoso se mira. Y tiene razón Isaías cuando lo describe, y tiene razón el apóstol Pedro cuando va aplicándolo a lo que dijo Isaías, porque es hermosa. Se mira hermosa, pero ¿sabe qué? En un par de meses voy a pasar otra vez, el clima va a haber subido de temperatura y eso va a estar de color café, y por eso es que a California se le llama the Golden State, el estado dorado. Y no es que se ponga dorado, se pone todo café, todo triste, se seca. Se puede ver hermoso temporalmente, pero es temporal, es limitado de tiempo. Pero lo que está diciendo, se puede secar la hierba,
se va a morir la flor, pero la palabra de Dios nunca cambia. La flor que acabo de ver amarilla se va a volver café, se va a secar y se va a desintegrar. Pero la palabra de Dios, esa palabra de Dios vive y permanece para siempre, porque es una palabra que no ha dado el hombre, sino que ha venido de parte de Dios. Y como Dios es eterno, su palabra es eterna y vive para siempre. Esa palabra es viva, que transforma los corazones, que rompe cadenas, que redarguye nuestro ser, que nos ha guiado a ser nuevas criaturas, nuevos hijos de Dios. Extraordinaria la palabra de nuestro Dios. Entonces dice, como niños recién nacidos, tenemos que desear la leche espiritual, deseemos la palabra. Yo siempre le he dicho a esta congregación, a los estudiantes del Instituto Bíblico, les digo, hermanos, la palabra de Dios debemos leer. Podemos leer todos los libros que usamos en el Instituto Bíblico, pero la base es la palabra de Dios. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Este es el manual de vida. Alguien dirá, pero ¿y cómo debo de vivir? ¿Cómo es ser un cristiano? ¿Qué es lo que debo de hacer? Aquí está todo, absolutamente todo. Cuando usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, usted encuentra de todo tipo de información acá que lo lleva a ser un hombre y una mujer de Dios. Incluso las consecuencias que le pueden suceder a una persona que no obedece. Tenemos a David, algo vergonzoso, pero se escribió para que nosotros entendamos que incluso a Dios no le agrada el adulterio, no le agrada el asesinato, que después de cometer el adulterio David cometió asesinato, mandó a matar al hombre de esta mujer, así de que obtuvo su castigo. Hay grandes cosas increíbles en la Biblia. Y cuando usted las lee, si usted obedece a Dios, usted mira que hay bendición. Usted mira que hay prosperidad espiritual. Incluso usted mira que hay prosperidad económica. Dios no nos deja sin el pan diario. Dios siempre provee lo necesario. Hay tantas cosas extraordinarias, pero ¿cómo podemos descubrirlas? La única manera de descubrirlas es leyendo la palabra del Señor. Jesús le dijo a los escribas, fariseos y saduceos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús les dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esa palabra también es para nosotros. Debemos escudriñar. Escudriñar significa que debo de no solo leer Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa no es una forma de leer la palabra de Dios. Usted debe de disfrutar la palabra de Dios cuando la lee. Debe deleitarse, así como dice la palabra de Dios, que es más dulce que la miel. Cuando nosotros leemos esta palabra, muchas veces mis lágrimas se han derramado de ver la misericordia de Dios, la misericordia que Él ha tenido conmigo, de cómo yo sin merecerlo, Él ha hecho grandes cosas por mí, todo lo que Él tuvo que padecer por mí, todo lo que Él tuvo que padecer por usted, lo encontramos en la palabra de Dios. Nos deleitamos en la palabra de nuestro Rey, pero debe de leer, por favor, dedique siempre un tiempo para la lectura de la palabra. ¿No le gusta leer? Audiobiblia, escúchela. Aunque es más práctico leerla porque usted puede tomar notas, puede subrayar, pero por favor no deje de leer la palabra de Dios. Es un alimento para su alma. Andamos a las carreras, es cierto, todos. Uno quisiera que el día tuviera 48 horas, ¿verdad? 24 no son suficientes, porque no nos alcanzan para hacer todo el viaje que tenemos que hacer para nuestros trabajos, los trabajos que tengo que dejar uno y luego tengo que entrar a otro, las cosas del hogar, mantenimiento que no he podido hacer en la casa y tantas cosas, pero siempre debe haber un tiempo para leer la palabra de Dios. Esa es la que edifica su alma, esa es la que lo guía. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, es decir, es una luz que me enseña dónde debo de caminar. De esa manera describe el salmista lo que es la palabra de Dios. Cuando un hombre es llamado a servir a Dios o una mujer es llamada a servir a Dios, lo importante es que conozca la palabra de Dios. Y siempre me gusta la forma en la que Dios, cuando llama a Josué y empieza a darle instrucciones, y uno de los requisitos que Josué
debe de cumplir es que en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y oiga, todo te saldrá bien. Ese fue uno de los requisitos que Dios le pidió a Josué para poder liderar. Cuán importante es la palabra de Dios. Yo no puedo decir que soy un creyente si yo no leo la palabra de Dios. Y si no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a saber cuáles son las instrucciones que Él quiere que yo siga? Y lo primero es que siga la palabra, que obedezca a su palabra. Dios le dijo a los israelitas por medio de Moisés, ahora ustedes pueden elegir. Pueden tomar la bendición o pueden tomar la maldición. La bendición si guardan mis mandamientos, si guardan mi palabra, o la maldición si no la guardan. Pero ¿cómo van a guardar algo que no conocen? Deben leer la palabra, deben escuchar la palabra. Es importante, amados hermanos. Por favor, no descuide la lectura de la palabra del Señor. Usted va a decir, es que ya leí varias veces los evangelios, pero siempre hay cosas que se le olvidan a uno. Y debe de repasarla una y otra vez. Y yo mismo he tenido experiencia de haber leído varias veces un mismo capítulo, varias veces un mismo libro. Y cuando voy leyéndolo por próxima vez, me doy cuenta que nunca me había fijado en un detalle que estaba ahí mismo. Y la he leído muchas veces, porque siempre hay algo nuevo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces, dice que por medio de la palabra podemos crecer para salvación. Es decir, la idea de venir a los caminos del Señor y de que Dios nos haya renovado, que nos haya hecho nacer de nuevo, de que seamos nuevas criaturas, de que seamos niños espirituales, la intención no es de que nos quedemos como niños. ¿Acaso todos somos bebés todavía? Hemos entrado en un proceso de desarrollo y el tiempo va pasando en nosotros. Hemos crecido, nos hemos desarrollado, de niños pasamos a adolescentes, de adolescentes pasamos a jóvenes, de jóvenes a adultos. Hay un proceso. De igual manera, entonces, los creyentes que anhelamos o que deseamos como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, no nos vamos a quedar toda la vida como niños. El apóstol Pablo le dice también a los hermanos a quienes les escribe de que ellos también deben de comer comida sólida. Es decir, que no siempre se les va a predicar la palabra de Dios para motivarlo a usted, ¿verdad? Hay muchas iglesias en donde se predica nada más motivación, bendición, prosperidad. Pero llega un momento en el que a usted se le debe de predicar la palabra del Señor, que para que si está haciendo algo malo, se pueda redarguir, pueda arrepentirse y pueda reconectarse con Dios. Porque necesitamos todos tener una buena relación con el Señor. Así de que puede escuchar mensajes de motivación, o son bonitos, claro que sí. Pero también hay que escuchar palabras que redarguya, que transforme, que haga que uno se arrepiente de algo malo que pueda estar haciendo para que pueda estar preparado para cuando Jesús venga. Si no, nos vamos a quedar en el rapto de la iglesia. Y yo no quiero quedarme. ¿Quiere quedarse usted? Nadie quiere quedarse. Entonces, leamos la palabra de Dios, crezcamos espiritualmente y dice, la cláusula que pone el apóstol Pedro acá en el versículo 3 dice, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. Es decir, si verdaderamente has aceptado a Jesús, si verdaderamente eres un hijo de Dios, si verdaderamente has sido transformado, si verdaderamente has nacido de nuevo, entonces vas a desear esta leche espiritual no adulterada. ¿Por qué dice no adulterada? Dele una leche que esté descompuesta de la botella al niño y el niño la va a escupir, el niño la va a vomitar. Al niño no le gusta porque ya estaba agria, porque estaba muy helada, porque estaba muy dulce, no tenía el sabor correcto, estaba adulterada, ya no es como a él le gusta, ya no es como debería de ser esa leche. Entonces, tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. Y aquí es donde muchos se han desviado de la verdad, porque buscan la leche espiritual según espiritual, pero realmente no es espiritual, porque esta palabra ya está adulterada. Y tenemos a los famosos predicadores de la prosperidad, que predican nada más dinero. Y cada vez que usted va y escucha un mensaje, todo tiene que ser dinero, 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 dar, aportar, sembrar, y todo eso
Es la mentalidad. No hablan de arrepentimiento, no hablan de que hay que dejar los pecados que están cometiendo. Es puro dinero. El evangelio de la prosperidad. Eso es una leche espiritual, o ni siquiera espiritual, sino una leche adulterada, porque la verdadera palabra del Señor no enseña de eso. Claro, yo les he dicho, yo no estoy en oposición de que haya gente rica y millonaria en la iglesia. No hay problema por eso. El problema es que haya gente de que busca y está interesado nada más en el dinero. Abraham era rico, Jacob era rico, Job era rico, David era rico, Salomón era el hombre más rico de esos tiempos. Pero ¿sabe por qué Dios los bendijo a ese nivel? Porque ellos buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos buscaban siempre tener una relación con Dios y que las demás cosas fueran añadidas. Salomón solo le dijo, yo quiero sabiduría. O sea, no consideró el dinero, el oro, la plata, como algo a que aferrarse para que Dios se lo diera. Le pidió sabiduría, pero entonces Dios le dijo, te voy a dar sabiduría, como nunca nadie la ha tenido, pero también te voy a dar riquezas, porque vio que su corazón no estaba en las riquezas, aunque al final se le zafaron un poco los cables, ¿verdad? A Salomón, según vemos las historias, pero Dios mira siempre el interés de nosotros en las cosas espirituales primero. Así de que hay gente que Dios la puede prosperar, gente cristiana que Dios la puede hacer millonaria, pero esa gente siempre está buscando primero las cosas de Dios. Tengo una cita con un cliente, pero es a la hora del culto. ¿Qué hago? Y este cliente va a cerrar conmigo un negocio bien importante, pero me dijo que solo a esta hora puede. ¿Qué debo de hacer? No voy a predicar porque pues tengo este compromiso. No voy a tocar la alabanza porque tengo este compromiso y mejor atiendo a este cliente. Ya habrá otro día para servirle al Señor. O dice, no, voy a ir a servir y si quiere que me espere. Y si no, pues al Señor va a mandar a alguien más. Y resulta que le dice, ¿sabes qué? Es que me interesa tu producto, te voy a esperar. Y te voy a comprar más de lo que te había dicho. Porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios siempre nos va a bendecir. Dios siempre nos va a prosperar. Pero primero es Dios. Siempre. Todo el tiempo. Entonces Dios tiene que ser primero. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Hay otros que se fueron por el lado del espiritismo. Leche espiritual adulterada, diría yo. Que creen que todo tiene que ser espiritual en la iglesia en el sentido de que siempre se tiene que ponerse a hablar en lenguas, que siempre deben de estar la risa santa, que siempre deben de hacer locuras el pastor para que la gente crea que el pastor tiene el Espíritu Santo de Dios y se van al otro extremo del espiritismo. O sea, ya parece extraño y todo. No, esta persona demonio tiene. Y a todos lo miran como demonio. Hay que tener cuidado también con esas líneas en las congregaciones. En El Salvador había una denominación que se llamaba Iglesia de Dios de la Profecía o algo así se llamaba. Y que todo el tiempo tenían que danzar y que todo el tiempo tenían que hablar en lenguas todos y que todo el tiempo tenían que profetizar todo. Así de que todos se sentían obligados porque si ellos no hablaban en lenguas, eran pecadores, eran carnales. Y tenían que hablar en lenguas para que los vieran espirituales. Así de que muchos empezaron a inventar el hablar en lengua, porque se querían sentir parte de los hermanos, y eso era otro problema también, porque si me pongo a hablarle en lengua, ¿usted qué me va a entender acá? Y sí se puede hablar en lengua, Dios nos puede hablar en lengua. Voy a preparar un mensaje con respecto a eso, para no alejarme del tema acá, pero hay iglesias que se han alejado por eso también. Yo no estoy en contra de que se hable en lengua, soy pentecostal, como dice el logo de la iglesia, pero soy un pentecostal ordenado. Yo creo en el hablar en lenguas, pero en orden. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 13, y que habla en la forma en la que si se va a hablar en lenguas, se debe de hacer. Si alguien habla en lenguas, alguien tiene que levantarse e interpretar las lenguas. Y si no hay un intérprete, entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué está entendiendo la gente? ¿Cuál es la edificación? El apóstol Pablo dice eso. Y él era un gran maestro. Y él les dijo, también puedo hablarles miles de palabras en lenguas, pero si no me entienden, ¿de qué sirve? O sea, hay que tener cuidado en todo eso. Usted puede hablar en lengua, si el Espíritu Santo lo usa, hable en lengua, pero debe de haber interpretación, porque si Dios quiere hablar, es para bendecir al pueblo y tiene que hablarse en su idioma. Así que hay que entender eso. Entonces, algunas iglesias, esta leche espiritual la tomaron de manera adulterada, se las enseñaron así y están por un camino equivocado. Por el otro lado, la prosperidad. Y por el otro lado, salvo siempre salvo. O sea, haz lo que tú quieras, vive como tú quieras, ya aceptaste a Jesús, ya Jesús pagó por tus pecados, ahora vive libremente, tú ya eres salvo, estás equivocado.
Si sigues cometiendo pecado y vienes a la iglesia y piensas que por eso eres salvo, equivocado estás, porque las cosas no funcionan así. Debo de vivir conforme a la palabra. El hecho de que el apóstol Pedro me esté diciendo acá que yo debo de desear esa leche espiritual no adulterada, significa que debo de desear conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vivir conforme a la palabra de Dios. No solo para tener conocimiento de la palabra. Una cosa es conocer la palabra y otra cosa es vivir la palabra. Necesitamos hacer las dos cosas. Solo el conocimiento no es suficiente. No va a generar un cambio en mí. El Espíritu Santo me va a redarguir cuando yo esté leyendo la palabra y me va a decir, estas cosas todavía te hace falta cambiarlas. Esta manera de hablar, esta manera de pensar, esta manera de tratar a las personas, esta manera de caminar, esta manera de criticar, esta manera de señalar. El Espíritu Santo lo va a hacer y me va a guiar, me va a redarguir, pero para eso necesito conocer la palabra de Dios. Vivamos conforme a la palabra de Dios. Versículo número 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, desde el versículo 1 nos dice, despojémonos de todo lo mal. Número 2, llenémonos de la palabra de Dios y vivamos conforme a la palabra. Y dice que de esa manera nos acercamos a Él. ¿Quién es Él? Jesucristo, Dios. Entonces dice que de esa manera nos acercamos a Él y que Él es una piedra viva. Se recuerdan que anteriormente a Simón le dijo piedra. Entonces, pero ahora también el apóstol Pedro está diciendo que Jesús también es piedra. Y ahora, más adelante nos va a decir que nosotros también somos piedras. Entonces dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Cuando dice que la desecharon los hombres, se refiere a que su mismo pueblo lo despreció. Se refiere a que muchos de los gentiles todavía desprecian a Jesús y no lo aceptan. Prefieren buscar otros medios, otras formas para acercarse a Dios, pero no Jesús. No quieren aceptar a Jesús. No quieren vivir conforme a Jesús. Porque dicen, no, Jesús nada más fue un hombre. No, nada más Jesús nada más fue alguien histórico. No, Jesús ni siquiera existió, dicen algunos. Y desechan, rechazan a Jesús. Pero debemos entender nosotros que Jesús es la piedra principal. Jesús es la piedra angular de la edificación, y sin Él nada de lo que existe existiría. Sin Él nada de lo que ha sido hecho habría sido hecho, porque Él es el principal, Él es el importante. El versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas. Oiga, le dijo a Simón piedra, le llama a Jesús piedra viva, y dice el apóstol Simón, o el apóstol piedra, como también le puso sobrenombre, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces a Pedro, a Simón le dijo que era una piedra. Simón dice que Jesús es la piedra principal o la piedra viva, y también Simón o Pedro dice que también nosotros somos piedras, y dice que la piedra angular o la piedra principal es Jesucristo. Entonces todos somos piedras, pero somos piedras que venimos a ser parte de la edificación. Esta edificación a la que nosotros pertenecemos tiene un fundamento, tiene una piedra principal, y esa piedra principal es Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Dios lleno de amor y de misericordia. Todos nosotros hemos sido edificados y somos piedras, venimos a ser parte de esa construcción espiritual, pero el fundamento debe de ser Jesús. Si alguien ha sido edificado en otro fundamento, esa construcción, esa edificación caerá, quedará exhibida públicamente de que no tenía a Dios como fundamento, quedará exhibida públicamente de que todo lo que hicieron fue algo de socialismo y no algo espiritual que buscaba una relación directa con Dios. Hay megas iglesias que ahora se han quedado vacías, llenaron estadios completos,
y ahora se han quedado vacíos. ¿Sabe por qué? Porque el fundamento no era Cristo Jesús. El fundamento era el interés económico y la prosperidad de las personas y que las personas estuvieran bien económicamente, que estuvieran motivados nada más. Pero a Dios lo que primordialmente le interesa es que nosotros seamos salvos, que nosotros seamos obedientes a su palabra y que podamos vivir un día eternamente con Él. Él es piedra, Simón era una piedra, nosotros también somos piedras y parte de esta edificación. Versículo número 6, por lo cual también contiene la escritura, es decir, nos está citando aquí el Antiguo Testamento, a eso se refiere, por lo cual también, dicho de otra manera, sería así como se escribió en el Antiguo Testamento. Entonces dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, es decir, en Jesús, no será avergonzado. ¿Qué está citando acá el apóstol Pedro? Lo mismo que Jesús dijo, Mateo 21:42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús mismo está hablando de que Él era esa piedra angular y se lo está diciendo a los escribas, fariseos y saduceos. Pero esto ya había sido profetizado desde antes en el Antiguo Testamento. Salmos 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, el salmista está diciendo que Jesús, desde el Antiguo Testamento, Jesús era la cabeza principal del ángulo, era la piedra principal del ángulo, el fundamento, y de ahí entonces lo repite Jesús y se lo recuerda a los escribas, fariseos y saduceos. Lucas escribe el libro de los Hechos y cita lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 4 y versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro, Pablo, Jesús y el salmista en el Antiguo Testamento están hablando acerca de lo mismo y todos apuntan a Cristo Jesús. Y bien interesante porque dice que el que rechaza esta piedra será avergonzado, pero el que no la rechace no será avergonzado. Y Jesús dijo en cierta ocasión, el que se avergonzare de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él o de ella en el cielo. ¿Se avergüenza usted de Jesús? ¿Se avergüenza usted de ser un hijo o una hija de Dios o de decir yo soy cristiana? ¿Sus compañeros de trabajo saben que usted es cristiano? ¿Da un buen ejemplo usted como cristiano? Si usted le da pena que lo miren leyendo la Biblia, o si usted le da pena que digan que usted es cristiano o decir que usted es cristiano, usted se avergüenza de Jesús y usted no es un hijo o una hija de Dios. Y así como usted se avergüenza de Jesús aquí en la tierra, dice la palabra de Dios, el mismo Jesús lo dijo, de que Él se avergonzará de nosotros allá en los cielos. No se avergüence de Jesús, porque nos va a ir mal si hacemos de esa manera. Pero dice acá, el que creyera en Él no será avergonzado. Jesús dijo también, el que creyera en mí no será avergonzado. Leemos el último versículo para el día de hoy. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Wow. Entonces nos dice acá de que Él es precioso, y cuando decimos precioso nos imaginamos belleza, nos imaginamos hermosura, y claro que sí, esa es la forma en la que también lo usamos, pero la palabra precioso se deriva de la palabra precio, es decir, que tiene valor. Pero en el caso de Jesús, Él tiene un valor incalculable. No podemos saber cuánto es lo que valía el sacrificio de Jesús
en la cruz del Calvario. Era un precio extraordinario que pagó por nosotros. Entonces dice que Jesús, que es tan precioso, que es tan grandioso, que no le podemos poner un cálculo del valor de ese precio. Él es la piedra principal, lo vuelve a repetir acá. Pero dice que esta piedra, para nosotros que hemos creído en Él, esta piedra ha venido a ser de bendición y nos ha tomado en cuenta para formar parte de esa edificación. Pero para aquellos que no creen en Jesús, para aquellos que desobedecen la palabra de Dios, ha venido a ser piedra de tropiezo. Es decir, escribas, fariseos y saduceos siempre buscaron la manera de detener a Jesús, de encontrar en alguna falla a Jesús, pero nunca lo encontraron fallando porque Él era Dios y su palabra era la verdad. Así de que todos estos fueron los que tropezaron con la piedra, refiriéndose a Jesús como la piedra principal, y ellos la habían rechazado, porque la mayoría de ellos rechazaban a Jesús como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Pocos fueron los que se arrepintieron, pocos fueron los que aceptaron a Jesús, pero esos pocos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y salieron de su comodidad, salieron de Jerusalén, salieron de Judea, salieron de Samaria, y ahora ha llegado la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, porque esos pocos que creemos, ese remanente pequeño que cree en Cristo Jesús, no será avergonzado, porque tenemos a Dios como nuestro ayudador, a Dios como nuestra guía, a Dios como nuestra fortaleza, a Dios como nuestro escudo. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y sin Él nada podemos hacer. Dependemos de nuestro Dios Todopoderoso.